Muy bien, estamos grabando y qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Hicimos lo mismo el viernes y voy a compartir con ustedes un poco sobre el propósito de esta reunión. Y después voy a dar la palabra a nuestro hermano Juan y a nuestro hermano Luis Bello para que nos hablen sobre sus grupos sembrador y entonces vamos a tomar tiempo para preguntas y respuestas. Esta charla es muy informal. Estamos aquí simplemente para escuchar de hermanos sembradores, escuchar lo que están haciendo, aprender un poco de ellos, reconocer los desafíos que todos nosotros podemos enfrentar al tratar de plantar un grupo, escuchar cómo el Señor ha bendecido la obra. Platicar un poco sobre estrategias, qué ha funcionado ahí, tal vez puedo hacer algo parecido, en mi contexto tal vez no, pero puedo ajustar esta idea de este hermano para mi grupo o para la plantación de un grupo. Y como mencioné el viernes, si es útil para ustedes de vez en cuando reunirnos para tener una lluvia de ideas, solo para conversar. Podemos hacer esto con más frecuencia o por lo menos hacerlo algunas veces al año para escuchar cómo van los grupos, cómo está el grupo que tenemos en este lado y qué están haciendo para aprender los unos de los otros. Esta noche tenemos como invitados de honor, tenemos Juan Reyes de Tenancingo, Tlaxcala, México, y su grupo recién llegó a pertenecer a Iglesia Cristo Wells Internacional, un conjunto de iglesias por nivel América Latina. Entonces estamos con mucha emoción y muchas felicidades a Juan y su grupo. Este grupo ha puesto en práctica los 5 hábitos de un grupo sembrador, cumpliendo con el criterio para ser una congregación que pertenece a este sínodo. Sínodo es una palabra griega que quiere decir como caminando juntos, un conjunto de iglesias. Entonces, Juan nos va a compartir un poco sobre su historia, cómo empezó y qué están haciendo actualmente. Y el otro hermano quien nos va a compartir esta noche es el hermano Luis Bello. Luis es de Varadero, Argentina. También su grupo va en camino para formar parte de este conjunto de iglesias. Vemos aquí estoy compartiendo la pantalla, tal vez no. O vean, sí, pueden ver la pantalla. Arriba tenemos Luis Bello y unos miembros nuevos aquí. Y creo que recién ellos celebraron un bautismo y ahí tenemos la familia ahí con el certificado de bautismo. Y en la otra foto tenemos nuestro hermano Juan con su consejero Luis Acosta allá en Tenancingo, Tlaxcala. Antes de nada, vamos a ofrecer una oración y después vamos a dar la palabra a nuestro hermano Juan y entonces a Luis y después tiempo para preguntas, para conversar, compartir ideas. Vamos a orar. Señor Dios, tú nos das una gran oportunidad para trabajar en tu reino y formar parte de tu equipo en la gran comisión. Es un privilegio que nosotros reconocemos que no merecemos por nuestro pecado, por quienes somos, por nuestra cuenta, por nuestra parte, pero en tu Hijo somos redimidos y somos nuevas creaciones y ahora tú has decidido trabajar por medio de nosotros, nosotros siendo tus instrumentos para compartir tu precioso y hermoso evangelio. Esta noche pedimos tu bendición sobre nuestra charla. Te damos gracias por el ministerio de nuestro hermano Juan y por el ministerio de nuestro hermano Luis, por lo que están haciendo en sus comunidades, para compartir la sana doctrina y para compartir la paz que tenemos en tu Hijo Jesús y en su redención. Bendice este tiempo, que sea un tiempo fructífero en que podamos compartir ideas y pensar en la visión del grupo Sembrador. Esta bendición y tu presencia pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y
y Salvador, el Señor de la cosecha. Amén. 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 Entonces, Juan, pues ya está listo, mi hermano, listo para compartir. Usted puede tomar el tiempo que quiera y puede compartir todos, de cómo empezó, dónde se encuentra, cuáles son las estrategias que tienen, las actividades del grupo, lo que sea. Estamos aquí con ganas simplemente de escucharlo. Entonces, hermano Juan, le doy la palabra. Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Eh, ¿Cómo comenzamos? Comenzamos en el año 2021, cuando el hermano o el pastor Joel Sutón, ¿verdad? Nos pide que compartamos la palabra de Dios con alguien, ¿no? Y para poder pasar su lección, tenía yo que mandarle, ¿verdad? A grabarme y mandarle la grabación a donde estoy compartiendo con alguien la palabra de Dios. Y bueno, es ahí como comenzamos, ¿verdad? Entonces le comparto a mi esposa y le digo, pues es que para pasar esta lección tenemos que compartirlo con alguien. Y me dice, ¿pero con quién? Yo sí, bueno, pues comenzamos, yo le dije, pues comenzamos entre nosotros. Entonces, bueno, la palabra de Dios también dice que tenemos que comenzar por nuestra casa, por nuestro hogar. Y bueno, fue lo que hicimos. Comenzamos mi esposa, mis hijos, y poco a poco Dios empezó a dar el crecimiento, ¿sí? Eh, Al principio se nos hace un poco difícil, pues bueno, no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar y qué va a hacer con nosotros y qué va a hacer de nosotros, ¿verdad? Pero entonces, Academia Cristo, ¿verdad? Nos da todas las herramientas, todo el material que ocupamos para cada servicio, para cada culto, para cada estudio. Hay videos, bueno, un estudio bien estructurado que nos da la Academia Cristo. Entonces, eh, eso es como comenzamos. Estrategias, pues, como todos, ¿no? Yo creo que tenemos familiares, tenemos amigos, vecinos a quien les hace falta que les hablemos de la palabra de Dios. Y bueno, pues es como mi esposa y yo nos tomamos un poco de tiempo para eh, a veces ir a visitar un amigo, un familiar, y ahí les empezamos a compartir de la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo empieza a actuar y llegamos platicando de otra cosa, ¿no? De Dios. Entonces, al final de cuentas, terminamos hablando de Dios y es como les hacemos la invitación, porque ellos, no sé, Dios es el que hace todo, ¿no? Los hace hablar de sus problemas, de sus enfermedades, no tienen trabajo, etcétera. Entonces nosotros, pues, sabemos, ¿verdad? Las citas bíblicas y los llevamos. Bueno, y nunca llevamos Biblia, ¿sí? Cuando vamos a visitar o cuando vamos a evangelizar a alguien, nunca llevamos Biblia. Siempre le pedimos su Biblia de la persona que vamos a visitar. Porque si llevas tu Biblia, a veces piensan que ya está corregida y aumentada. Entonces siempre es importante pedirle su Biblia. ¿Tienen Biblia? No, pues sí, pues tráiganoslas para que les muestremos dónde dice. Entonces mucha gente, ¿verdad? Dice, la verdad lo creo porque lo dice mi Biblia, pero si fuera tu Biblia no lo creo. Y bueno, le digo, tienen razón. ¿Por qué? Porque pues a veces muchas denominaciones solo nos engañan, solo nos roban. Bueno, Academia Cristo nos ha enseñado, ¿verdad? A compartir solo escritura, solo fe y solo gracia. Entonces, pues yo creo que nos prepara bien Academia Cristo. Y entonces es la estrategia que usamos, ¿no? Ir a sus casas y bueno, ya después que aceptaron. Y yo, si gustan, oramos por ustedes, hacemos una oración para ustedes. Y sí, bueno, entonces luego los invitamos
el día domingo. Aquí en su casa de ustedes es a las 3 de la tarde, en otro municipio, a 10 minutos de acá, empezamos a las 10 de la mañana. Y entonces, vemos que no vino, pues bueno, nos vamos a visitar otra vez, ¿sí? Y otra vez nos empiezan a platicar sus problemas, pero les digo, pues es que permítanle que Jesucristo tome el control de sus vidas. Permítanle que Jesucristo tome el control en su matrimonio, en su trabajo, en su negocio. Y pues bueno, y ya los llevamos nuevamente a otras citas bíblicas y entonces, pues es lo que a veces nos funciona, no siempre, porque a veces hay gente que nos promete, no, sí, ahora sí el domingo vamos y no vienen. Entonces, pues yo sigo yendo a visitarlos, a compartirles. Bueno, ya hay unos que aceptan, pues vienen el domingo y los recibimos bien, los tratamos bien y de ahí les ofrecemos el estudio entre semana, vamos a sus hogares, les decimos, y luego a veces nos preguntan, ¿cuánto cobran? No, pues nada, no cobramos nada porque Academia Cristo no nos cobra nada para darnos estudio. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces vamos a sus casas, a sus hogares, quedamos el horario, ¿sí? Y pues mucha gente se pregunta y nos dice, ¿verdad? O nos pregunta, ¿pero te pagan por andar casa por casa? Le digo, no, no cobramos nada, le digo. La palabra de Dios dice que el que trabaja para el hombre, la paga es de hombre. Nosotros trabajamos para Dios y pues bueno, Él nos paga con mucha, no, podemos ver su poder y su gloria en nuestra salud, ¿sí? Eh, Hay paz en nuestro hogar que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, con eso nos paga Dios. Entonces, no mirando cómo hay muchas denominaciones que ya nomás están viendo cómo despojar al prójimo. Y entonces, yo creo que Academia Cristo nos ha enseñado todo lo contrario. Y pues bueno, entonces es como la gente tiene credibilidad en Dios y en nosotros, siendo claros, llevándolos a la Biblia, ¿sí? Y es así como vamos, Dios ha ido, ¿verdad? Agregando a más gente o a más hermanos aquí en nuestra congregación, ¿sí? Y es así como las estrategias que usamos, ¿sí? Y si algo me falta y si algo quieren saber, hermanos, pues aquí estamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto se las contestamos. Muchísimas gracias, hermano Juan. Y sí, estamos emocionados poder escuchar más mientras hacemos preguntas y para tener un vistazo más hacia el grupo suyo. Vamos a dar la palabra a nuestro hermano Luis Bello para que él haga su presentación, para que se presente y nos hable un poco sobre cómo empezó y cómo es su grupo. Y entonces la palabra es totalmente suya, nuestro hermano Luis Bello. Y después de que escuchamos a Luis Bello, vamos a tomar el tiempo para las preguntas y para conversar un poco más. Pero adelante, hermano Luis, muchísimas gracias de antemano por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor Matt. Bueno, es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Bueno, mi nombre es Luis Bello, soy de Varadero, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestra ciudad es una población pequeña, de unos 40.000 habitantes. Eh, Nosotros decimos comúnmente que es una ciudad que está entregada al Señor porque casi toda la ciudad conoce del Señor, ha pasado por alguna congregación, por alguna iglesia. Hay muchas iglesias en esta ciudad. Yo vengo de una tercera generación eh, de familias que se congregan en distintas denominaciones, ¿sí?
y me ha tocado a mí en un tiempo estar por 20 años eh, liderando y participando en un liderazgo de una congregación que era una iglesia bastante grande en números, ¿sí? Eh, pero bueno, tuvimos demasiados problemas y en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de la verdad, resultó que llegamos a conocer Academia Cristo y allí conocimos todo el equipo de Academia Cristo, el cual yo le agradezco al Señor eternamente, no solo por la parte, digamos, de preparación y logística de la academia, sino también la parte humana, la contención. Y bueno, pasamos 2 años, casi 3, participando en los cursos, en las capacitaciones, entrenamientos, mientras seguíamos congregándonos en otra iglesia, en otra congregación, hasta que dimos ese paso para comenzar a formar un grupo. ¿Sí? Salimos de esa congregación, iniciamos un grupo nuevo con mi esposa, mi hijo menor y mi hija mayor y algunos más. Al tiempo ese grupo, algunos dejaron, seguimos, eh, tomamos un compromiso con el Señor del día que comenzamos y diciéndole que nosotros estábamos dispuestos a caminar en este proceso y que queríamos que Él nos guiara en todo momento. No solamente estábamos acompañados con Joel, Sutton y todo el equipo de Academia Cristo, sino que también, bueno, teníamos todas las herramientas que Academia Cristo nos brinda a mano, y bueno, eso fue una manera de comenzar a caminar, ¿sí? Poco a poco fue gente conociéndonos, sumando. eh, Tuvimos un tiempo muy lindo de crecimiento. Luego, como todo grupo, los grupos crecen y decrecen, los grupos eh, se multiplican, a veces se dividen o la gente se aleja porque es eh, algo que pertenece a la vida de las personas y bueno, en cada uno de nosotros lo que hacemos es eh, tratar de guiar a las personas a que hagan la voluntad del Señor. ¿Sí? Cada uno de nosotros hemos aprendido eso, a no perseguir a las personas, a no sofocarlas, sino siempre con una invitación de buscar al perdido, la invitación de dar una oportunidad a todas las personas de que conozcan el Evangelio, sabiendo que en esta ciudad hay una ciudad muy cercana a la palabra de Dios, pero también sabiendo que muchos, o la gran mayoría, como me pasaba a mí, estamos con algunas cosas torcidas, ¿no es cierto? Algunas doctrinas torcidas. Aquí por este lugar hay mucho sobre la doctrina de la prosperidad, mucho sobre ese tipo de cuestiones que se ha enquistado en las iglesias, en las denominaciones. Y bueno, uno trata de mantenerse en la sola escritura, en la palabra del Señor, y bueno, y en esa tarea nos toca justamente esta semana, comenzamos un proceso nuevo. Nosotros tomamos todos los días miércoles y los días viernes, eh, participamos de distintos cursos, distintas actividades como grupo, y los días sábados nosotros tenemos nuestro culto. Y en este nuevo proceso comenzamos a- a usar una estrategia de tomar a los varones y, bueno, pasar un tiempo juntos, pasar un tiempo con ellos para prepararnos para una nueva etapa.
creemos que el Señor nos está llevando a esa nueva etapa y poder visitar a personas, ¿sí? Que con muchos nos preguntan acerca de qué hacemos, qué no hacemos, por qué no conformamos una iglesia, por qué en la casa, por qué los sábados, un montón de por qué o de cuestiones que tal vez ustedes los tengan. Y bueno, nosotros estamos preparando a otro grupo para que puedan ser también columnas del grupo, ¿sí? Otros varones que nos van a ayudar a, a sostener el grupo. Una de las cosas lindas que aprendimos en Academia Cristo fue la formación de ese Timoteo, ¿no es cierto? Que cada uno, que cada grupo necesita tener. ¿Sí? Y bueno, en esa etapa estamos. En nuestro grupo hoy tiene una ascendencia mayor o una presencia mayor de mujeres. Eh, Tenemos muchos, algunos que son familiares, amigos, eh, pero también necesitamos de los varones, de los hombres que comiencen a formarse, comiencen a crecer, y bueno, estamos en esa etapa. También es cierto que, bueno, nos ha tocado, acá hay un pueblito vecino que se llama Alsina, donde nosotros anteriormente hemos visitado y hemos eh, evangelizado ese pueblito varias veces, y bueno, nos quedan muchas familias, muchas personas que preguntan, que quieren conocer, y bueno, nos estamos preparando para entrar, para poder ir a visitarlos y bueno, que el Señor nos guíe en ese lugar. Excelente, hermano Luis Bello. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre su grupo, quienes forman parte de su grupo, la historia que hacen y queremos escuchar aún más. Yo tengo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué hacen para los cultos? ¿Qué hacen para los estudios bíblicos? ¿Qué han hecho cuando las personas, como usted mencionó, a veces sí, las personas se van a alejar y a veces las personas regresan y cómo abordan ustedes esta situación? Pero no voy a hacer todas mis preguntas porque quiero darles a todos la oportunidad de preguntar y aportar. Entonces, hemos escuchado de Juan y de Luis, nuestros hermanos sembradores, y ahora podemos usar el tiempo para preguntas. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas para los hermanos Luis y Juan? Preguntas sobre qué hacen para evangelismo, o dónde se congregan, pues sabemos que Luis en la casa, cuáles son las otras actividades que hacen, cuáles son sus preguntas o comentarios también. Hicimos esto el viernes con los hermanos Sandra y Sergio y con Camilo, y Camilo está aquí. Y teníamos algunas preguntas que tenían que ver con las ofrendas, hasta qué hacen para los cultos y cómo preparan las prédicas. Sí, Juan Gonzalo de Querétaro, adelante, Juan. Y después sigue nuestro compañero Néstor García, pero adelante Juan Gonzalo. Mi pastor, de Querétaro, mi pastor. De Querétaro, perdón, de Querétaro, sí. Oh, sí, dijo Ah, bien de bien, bien. Querétaro. Ok, de De Querétaro. Querétaro. Muy, muy Sí, bien. perdón por la pregunta, ¿verdad? Es que me llama mucho la atención que muchos hermanos hacen mención o ven la prosperidad como algo malo. Ahorita lo dijo el hermanito Luis Bello, que ellos hacen mención que no es una iglesia de prosperidad. Sí, es bien cierto que no es una iglesia de prosperidad, ni menciona Academia de Cristo prosperidad, pero dice que cuando tú pones en primer lugar
a Dios ante todas las cosas, lo demás te viene por añadidura. Lo dijo el hermanito Juan Reyes, que cuando trabajas para el hombre, recibes paga de hombre, pero que cuando trabajas para Dios, recibes bendiciones, paz y bienestar. Eso es cuando trabajas. Y esto ya viene por añadidura. Entonces, mi pregunta es, si Dios te bendice con prosperidad, porque viene por añadidura, o sea, ¿la vas a rechazar? Esa es pregunta. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Juan. Y pues la semana pasada estuve dando una clase y estudiamos juntos el Señor multiplicando a los panes y los pescados para alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y hablamos sobre el pan de cada día que tenemos y que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y hablamos un poco sobre las cosas que tenemos, los bienes que tenemos. eh, pero también hablamos de que es muy importante fijarnos en las riquezas de la gracia de Dios. Y un problema que hemos visto es que muchas veces hay iglesias que siempre están pensando en las cosas de este mundo y no las cosas de arriba, las cosas del reino de Dios. Luis, ¿desea aportar o Juan tal vez un poco más sobre esta situación en su comunidad o lo que han visto en las otras iglesias y cómo la doctrina de nuestra puede ser diferente? Sí, perdón Juan, no sé cuando hago referencia a la doctrina de la prosperidad estamos hablando del enfoque de la iglesia en la prosperidad material y en la prosperidad sobre esta tierra, eh, lo cual no es un indicativo que nosotros vamos a rechazar esa prosperidad. O sea, la respuesta a su pregunta es no. No rechazamos la prosperidad, obviamente. Pero cuando hablamos de iglesias de la doctrina de la prosperidad, estamos hablando de iglesias donde, por ejemplo, se predica mucho sobre sembrar en la iglesia para que Dios te prospere en tu trabajo, dar una primicia para que el Señor te bendiga en todo el año con salud, con prosperidad económica, financiera. Y, y hay una cosa que se deja de lado, eh, que es verdaderamente la predicación del Evangelio. Y cuando nosotros dejamos de lado la predicación del Evangelio y nos enfocamos en un área de nuestra vida, terminamos dando una parte del Evangelio. Y el Evangelio completo, ¿sí? Arranca, yo siempre digo, el Evangelio completo es el nacimiento de nuestro Señor, su vida santa y perfecta, su muerte injusta, su crucifixión, su resurrección y su promesa. Y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Y ese es el Evangelio que las personas necesitan conocer, y cuando conocen eso, esa paz que el Señor nos trae, obviamente que trae esas añadiduras que, que por ahí se enfocan más algunas iglesias en ese tipo de añadiduras y no en el Evangelio completo. Muchas gracias, Luis Bello. Y veo la mano de Néstor García de Oaxaca, México. Adelante, estamos haciendo preguntas que tienen que ver con la plantación de un grupo sembrador, liderando un grupo. Adelante, estimado Néstor. Gracias, maestro. Es un placer saludarles desde Oaxaca, el sureste mexicano. La verdad, me da gusto estar acá con ustedes, pero antes de pasar yo a las preguntas, yo quiero comentarle allá al hermano que habló ahorita,
que yo creo que no debemos confundir porque en Academia Cristo no se promueve la prosperidad así como se hace en otros lugares. La prosperidad viene cuando uno hace la voluntad de Dios, no cuando la promovemos para estafar a los, permítame esa expresión, para estafar a los hermanos, para vivir de ellos. Entonces son cosas totalmente diferentes. Yo le quiero preguntar a mi hermano Juan, o perdón, sí, Luis Bello, que, de Argentina. ¿Qué actividades son específicas las que usted hace, pastor, para que las personas lleguen a la congregación, para que se reúnan? Muy buena pregunta, Néstor. Muchas gracias. Damos la palabra a Luis y después a Juan para que los dos puedan contestar. Muchas gracias. Adelante, Luis. Ok, muchas gracias. Nosotros hacemos, en principio el grupo lo que hicimos fue invitaciones, ¿sí? Invitar a todas las personas para que conozcan, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo como grupo, ¿sí? Inicialmente cada uno de las personas que arrancan en el grupo participan de un curso inicial que es el curso de los 4 conceptos. Ese curso lo hicimos con personas que tenían 40 años en una congregación y personas que nunca conocieron el Evangelio, que era la primera vez. Con ambas personas hicimos que ellos pasaran por ese curso. ¿Sí? Y después el segundo curso, que fue Aprendan de mí, que es un curso un poquito más completo, inicial también, y es como, nosotros siempre decimos, este curso es como ver una selva desde un helicóptero, ¿sí? Que íbamos a ver algo panorámico, pero que después hacemos que cuando termine ese curso, comenzamos más detalladamente con otros tipos de cursos sí, o enseñanzas para desarrollar y profundizar en cada uno de esos temas que hemos visto en esos 2 cursos iniciales. Eh, También lo que hicimos fue extender la invitación, bueno, por las redes sociales, comúnmente por WhatsApp, también algunas personas en otras redes como Facebook, Instagram, creo que también usaron sus redes para ir hablando y charlando con personas hasta poder ir a visitarlas, ¿sí? En ese sentido, hemos visitado personas con distintas problemáticas, pero nosotros siempre respondíamos a sus problemas con el problema inicial, ¿sí? ¿Cuál era el problema inicial? La falta de Dios. Todo problema que todos hemos pasado y todos hemos tenido es la falta de Dios. La falta de Dios en su vida, la falta de Dios en su corazón, y por ahí comenzábamos a tener nosotros nuestras charlas. Eh, pero lo que sí usamos son esos 2 tipos de cursos. ¿Sí? Invitamos a las personas a esos 2 tipos de cursos. Siempre hacíamos los días miércoles el curso inicial, Aprendan de mí, y los días viernes, perdón, los 4 conceptos, y los días viernes el segundo curso de Aprendan de mí. Entonces iban personas en un curso y en el otro. Cuando ambos terminaban, pasábamos a invitarlos a que puedan participar, obviamente haciendo un acuerdo doctrinal, un acuerdo de doctrinal y un acuerdo de fe, para que puedan participar de los cultos que en principio eran cultos de estudio, y después, bueno, hicimos liturgias que ya usando también las herramientas de Academia de Cristo. Muchas gracias, Luis. Juan, la pregunta de Néstor. Sí, ¿cómo logramos que la gente, que los hermanos vengan a escuchar la palabra de Dios? Primero, pues bueno, Academia Cristo nos capacita. Segundo paso, la palabra de Dios dice que tenemos que ser más humildes que los humildes y más sencillos que los sencillos. Entonces, a veces llegamos con una persona humilde y pues tenemos que saber cómo tratarla, ¿sí? No podemos llegar y
vanagloriándonos, sino siendo sencillos y humildes, hablarles con la verdad, ¿sí? Y lo que les decía desde el principio, lo que más veo que funciona es no llevar Biblia, no lleves tu Biblia, pídeles su Biblia de ellos. ¿Para qué? Porque cuando te empiezan a platicar, a comentar su vida, entonces, ¿y si te conocen? ¿Qué vida has llevado atrás? ¿Y cómo te preguntan, cómo fue que cambiaste? ¿Quién te cambió? ¿Sí? Tú eras un desastre. Entonces, bueno, pues ya los llevamos, ¿verdad? Y les platicamos, les comentamos que pues le permitimos que Dios tomara el control de nuestras vidas y es como Dios hace el cambio en nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y bueno, los llevamos a las citas bíblicas, ¿verdad? Por eso es necesario aprendernos unas cuantas citas bíblicas para que las podamos aplicar el momento adecuado en el momento justo, ¿sí? Y pues bueno, es como nos ha funcionado y ya después de ahí los invitamos. Y si no quieren venir, pues usamos la táctica. Bueno, no quieres ir, pues venimos a tu casa, te damos el estudio, aprendemos con los cuatro conceptos, aprendan de mí y luego lo que sigue, ¿no? Y bueno, vemos cómo los estudios de Academia Cristo están bien estructurados y pues bueno, nos capacitan. Nuestro consejero también está atrás de nosotros. Y pues bueno, si hay alguna duda, pues les hablamos a todos los pastores y profesores de Academia Cristo están a nuestra disposición. Sí, lo he visto y bueno, hay veces que pues vamos a hacer un bautizo por primera vez y no sabemos cómo, pues pedimos ayuda y vamos a hacer una boda. Nunca lo hemos hecho, es la primera vez, pero contamos con un buen apoyo de todos nuestros profesores, pastores y nuestro consejero espiritual. Y yo les he hablado y les he pedido ayuda para, cuando unos 15 años, igual. Entonces ahí es donde encuentro, estoy tranquilo y tengo paz en esa situación, porque yo sé que ellos me van a apoyar. Hay compañerismo. Entonces, el compañerismo que nos brindan ellos también como nosotros como sembradores también nos los debemos de brindar. Y si yo les ofrezco también mi apoyo, si en algo los puedo ayudar, los puedo apoyar, con mucho gusto. ¿Sí? Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Yo veo que Academia Cristo practica mucho el compañerismo. Entonces, eh, y es como logramos que vengan, ¿sí? Nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros sembramos la semilla, otro riega y Dios da el crecimiento. Y es así como llegan. A veces nos estresamos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que crezca mi grupo? No, al principio sí, yo también me pasó eso, me sucedió esto. ¿Cómo voy a compartir la palabra? Eh, Me estresaba, venían unos, no venían, dejaban de venir y ahí íbamos a buscarlos, ¿verdad? Y hasta hoy, ¿verdad? Viene uno una semana y otra vez ya no viene y vamos, lo visitamos. ¿Por qué no vas? ¿Qué es lo que te hizo sentir mal o por qué? ¿Sí? Y le pero no, pues sí voy a ir. Pues bueno, te esperamos. Acuérdate que Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere todo lo mejor para ti. Y pues bueno, es como hemos logrado que vengan a la casa a escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, Juan. Gracias, Luis. Muy buena pregunta, Néstor. Veo la mano de Gonzalo Sayago. Adelante, señor Gonzalo, con su pregunta. Muy buena noche a todos los hermanos, al hermano Luis Bello, a Juan Reyes. Y tengo una pregunta para los dos, porque este fin de semana hubo un aniversario en el lugar donde yo me congrego y fueron invitados algunos pastores de otras denominaciones a ese aniversario. Y hubo un pastor que llevó una palabra muy manipuladora. Y esa palabra manipuladora, pues,
se basó más en la prosperidad, en en las cosas materiales de la iglesia, en las cosas que, que necesita la iglesia, porque se le hizo una reforma, que cómo que había, y entonces hubo una mala interpretación en esa parte, porque muchos creyentes que se congregan ahí se fueron un poquito mal, porque prácticamente el pastor que no era de ese lugar, la otra palabra, una palabra de prosperidad, una palabra tirando más, y, y eso eh, aleja más a las personas creyentes. En este grupo sembrador, y gracias a la Academia de Cristo, que estoy trabajando con ustedes, con el pastor Matt, ahorita los 4 conceptos ya terminamos, ahorita el sábado, y ya el otro sábado, ya vamos a seguir todos los sábados en un lugar que nos congregamos, pero estoy tratando de ir casa por casa. Yo le pregunto al pastor, al hermano Luis Bello, ¿qué me recomienda él sobre estas manipulaciones de estas? Aquí en Venezuela hay muchas denominaciones de iglesias evangélicas. Están los pentecostales, están los, los de distintas clases, los apostólicos, hay de todas clases. Y cada quien, hay muchas divisiones. Y cuando uno va a veces a analizar o a llevar una palabra o a llevar una oración a casa, ellos preguntan que por qué aquel hice esto, por qué aquel hice esto. ¿Qué consejo me puede dar para llegarle bien al corazón de alguien que sea humilde, alguien que sea un poquito más prepotente? ¿Cómo, fue la forma de llegar? Yo tengo ya el grupito este que estamos sembrando, pues ellos están muy claros conmigo, ya también son conocedores de la palabra, pero le falta mucho. Y le encantó mucho esta palabra y ellos van a seguir con nosotros, van a seguir creciendo la palabra, aprenden de mí, todas esas cosas. Mi pregunta es esa, ¿cómo hago yo para seguir creciendo, dándole crecimiento a, a esa semilla que hemos sembrado, porque hay de crecimiento, regala regala para que haya crecimiento, para que Dios, bueno, que da el crecimiento de Dios, pero irla regando siempre para que ella no se muera la semilla. ¿Qué mensaje tiene para mí? Muchas gracias, Gonzalo. Veo la mano de Juan. Juan desea contestar y después damos la palabra a Luis. Eh, Sí. Hablándoles con la verdad, solo verdad, solo la palabra, solo fe y solo gracia. Podemos ver ahora con el estudio que nos da la Academia Cristo, podemos discernir, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia de la prosperidad? ¿Cuál es la iglesia muy religiosa? ¿Cuál es la iglesia legalista? ¿Sí? Entonces, con eso tenemos una buena herramienta y hablándoles con la verdad. Mira, la iglesia de la prosperidad te van a llevar al libro de Malaquías, a donde dice la palabra de Dios, que Dios le estamos robando y nosotros le preguntamos, ¿en qué te robamos, Dios? En los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Ahí te va a llevar la iglesia de la prosperidad para que tú diezmes, para que tú ofrendes, para que tú des de más. Y bueno, te van a prometer lo que la Biblia no promete y te van a prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, eh, entre más diezmas, más Dios te va a bendecir. Y bueno, te van a prometer el pastor hasta te va a decir, como tú vas y quieres dinero, ¿sí? Porque todo mundo quiere dinero, vas a ir a esa iglesia y el pastor hasta te va a decir, te voy a dar el número de la lotería para que lo compres y lo ganes, ¿sí? ¿Eh? Pero imagínate que ya te prometió eso el pastor. Vas y compras ese número y no te lo sacas, ¿sí? Y tú como quieres dinero, ¿sí? Sigues orando y sigues pidiéndole a Dios y
Y bueno, hay hermanos, dicen, de esa denominación que a veces hasta Dios les ha hablado y les ha dado el número de lotería y no se lo sacan. Es ahí cuando salen decepcionados. Pero ahí nosotros ya entramos, ¿no? No, mira, Dios sí te puede bendecir, pero primero te va a escudriñar tu mente y tu corazón. Y ahí ya le puedes decir, ¿no? Imagínate que ahorita Dios te diera 5 millones de pesos. ¿Qué harías con ese dinero? Lo primero que pensamos nosotros, el ser humano, es que la casa, el carro, el alcohol, irnos de antro. Entonces Dios ya escudriñó tu mente y tu corazón. Por eso no te bendice, por eso no te da. ¿Por qué? Porque te vas a perder. Si con poquito te pierdes, ahora imagínate que te dé de más. Como dice aquel dicho, en un vasito de agua nos ahogamos. Gracias, Juan. Luis, ¿desea aportar pensando en un consejo para Gonzalo? Y es una muy buena pregunta, Sí, Gonzalo, porque ¿cómo podemos encontrar equilibrio entre no robar ovejas, pero directamente y claramente compartir la verdad y invitar a personas a escuchar la verdad? Adelante, Luis. muchas gracias. Bueno, primeramente, como decía recién el hermano Juan, nuestra respuesta debe ser en amor, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser una respuesta dulce. Mi consejo siempre es, a mí me llegan algunos hermanos o algunas personas de otras congregaciones y me dicen, mirá lo que dijo tal persona o tal pastor, o mirá lo que se predicó, observa esto. Entonces yo siempre digo, bueno, miremos el contexto, ¿sí? O sea, de cada pasaje bíblico tratemos de ver el contexto de las personas, de lo que se está hablando, en qué contexto bíblico se está diciendo, y que nuestra respuesta sea esa, decir, bueno, observemos que, como dijo recién el hermano, usó Malaquía capítulo 3, bueno, en qué contexto, en qué tiempo, y podamos nosotros dar ese tipo de respuesta. Lo segundo también es, creo que dijiste que era un aniversario, ¿sí? Por ahí no era también el ambiente como para hablar de esa manera de la prosperidad, sino era algo de gratitud al Señor y darle gracias al Señor por un nuevo tiempo, un nuevo año, etcétera. Pero también es, si vos tenés personas nuevitas, es sacarlo de ese lugar y dejarlo que el Señor les vaya hablando y le vaya dando respuestas con la palabra de Dios, vaya encontrando de ellos respuestas y no nosotros decirle, no, eso es mentira, eso está mal, eso es malo, porque puede que haya personas que ellos tienen afecto y que quieran, que sientan estima y que estén participando de esas reuniones y por ahí las lastimás en el sentido de cuando vos le decís algo de alguien que está en esa reunión, le afecta en su corazón porque le aprecia a esa persona. Entonces, para no lastimarla a la persona, lo que hace es, lo que yo haría es decirle, ok, mira, sobre este tema vamos a encontrar respuesta en la palabra del Señor. Y el Señor nos va a ir dando respuestas. Y que ello no en un día, sino en un tiempo, si en un proceso, una semana, 2 semanas, 3 semanas, vaya encontrando respuestas. Y vamos a ir hablando, vamos charlando y vamos estudiando la palabra y que Él nos dé una respuesta. Entonces, ya no va a ser mi respuesta, va a ser la respuesta del Señor a ese tema. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque si yo doy una posición, yo mezclo mi posición y mi mirada de ese tema con la mirada y la posición de otro, y entonces entramos en una discusión. En cambio, cuando decimos, bueno, ¿qué dice la Biblia? Yo siempre, yo siempre respondo esto, ok, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Sobre la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Y la segunda respuesta es, ¿qué está en mi corazón? Pregunta, perdón, es, ¿qué está en mi corazón? El querer dar una respuesta dulce para que la persona
vea la verdad o decirle, no, usted está mal, están equivocados, están haciendo todo mal. Y entro en un razonamiento, la razón mía con la razón de ellos. Entonces, mi respuesta es, dejemos que Dios hable, nos hable, y Amén. en distintos momentos vamos a encontrar la palabra exacta y la verdad. Gracias, hermano. Excelentes consejos, Luis y Juan, muchas gracias. Dejemos que que la Biblia hable y respondemos así. Como, vamos a ver qué dice la Biblia. Buena pregunta, Gonzalo, gracias. Y yo veo la mano de María Luisa. Adelante, María Luisa, con su pregunta. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mire, mi consulta es, el hermano Juan sale a predicar cuando va, me imagino que va tocando puertas, ¿no? Va visitando las casas, pero no lleva Biblia. Entonces, ¿qué hace si se encuentra con una persona que no tiene Biblia en su casa? ¿Qué hace para hacerle entender a la persona algún texto o algo? Gracias, María Luisa. Juan, le damos la palabra. Muy buena pregunta. ¿Sí? Como decimos aquí en México, siempre tenemos un as bajo la manga. Este, con el celular tenemos descargada la Biblia. Entonces, así es como lo llevamos, ¿no? Si no tiene la persona su Biblia, bueno, mira, aquí está, aquí traigo la Biblia. Tienes tu celular, si gustas te la descargamos también para que veas, para que estudies. Es así como le hago. Muy bien, gracias, Juan. Eso es bueno para indicarles a personas cómo acceder a la Biblia en línea, por medio de una aplicación, usando las herramientas que casi todos nosotros tenemos, un celular. Muy bien, gracias. Muy buenas preguntas. Otras preguntas que tienen ustedes para Luis y Juan sobre sus actividades, sus estrategias, qué hacen ellos. Una pregunta que teníamos, que escuchamos el viernes fue cómo ustedes preparan las prédicas. Entonces, en un momentito voy a preguntarles en cuanto a qué hacen para las prédicas, para los cultos, para sus reuniones. Pero veo la mano de Mari. Adelante, Mari, de Chile. Adelante. Sí, hola Pastor gusto saludarlos, bendiciones a los hermanos igual, bendiciones. Sí, escuchaba yo al hermano sembrador de Argentina que me parecía muy buena ya lo que tienen en marcha con relación al grupo de caballeros o señores o hermanos varones. Si tienen, esta pregunta va para los dos hermanos sembradores. Si dentro de los planes, un futuro cercano, mediano quizás, considerar también a los jóvenes, y hacer grupos de jóvenes con toda la temática que significa, pues empezar eh, con el primer curso y así sucesivamente. Lo mismo, bueno, el grupo de damas es más común cuando se tiende a dar como más rápidamente la experiencia que yo tengo, pero específicamente con los jóvenes, si tienen pensado crear grupos con jóvenes. Buena pregunta, sí, muy importante estar pensando en la próxima generación, en los jóvenes. Juan y después Luis. Claro que sí, hermana, no solamente pensando en los jóvenes, sino también en la niñez, en los niños, también son una parte muy esencial. Entonces se está pensando en preparar a hermanas para que compartan la palabra de Dios a los niños. Y tengo un hijo de 18 años, él se va a preparar para los jóvenes. Ya ahorita, quizá mañana.
ya se inscriben ahorita en la lección que hay de Academia Cristo. Entonces ya hablé con él, ya hablamos, ya nos sentamos a hablar y él está dispuesto a estudiar para que se prepare para los jóvenes. Muchas gracias, Juan. Sí, importante estar pensando en los jóvenes y también los niños. El viernes vimos los cursos que tenemos de Academia Cristo, unos libros de devocionales con un devocional y unas preguntas y una oración que se puede usar con los niños. Luis, adelante, en el tema que tiene que ver con los jóvenes. Sí, nosotros, bueno, nuestro grupo tenemos algunas familias que tienen hijos chiquitos y otros tienen hijos en la preadolescencia o adolescentes. Entonces lo que hicimos es con el grupo de mamá enseñarle un curso que está en Academia Cristo que habla de los 10 mandamientos para que ellos inicien su catecismo en su casa con los niños, con chiquitos de 4, 5, 6 años, y que ellos comiencen a enseñarles y que busquen la forma pedagógica para que ellos puedan, las mamás puedan enseñarle a sus hijos en el hogar ya la palabra de Dios. ¿Sí? Yo tengo un hijo que tiene 14 años, Miqueas, y bueno, cuando él cumplió esa edad, 4 o 5 años, nosotros empezamos a enseñarle con mi esposa acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, y no teníamos esta herramienta. Entonces buscábamos formas de enseñar. Bueno, gracias a Dios, Academia Cristo tiene todas las herramientas que ustedes necesitan para usarla ahí a mano y son muy, muy, muy lindas. Y respecto de los jóvenes, sí, también tenemos con nosotros a un hermano que es profesor de historia y de historia y que ya tiene experiencia, porque también trabajó conmigo en otra congregación sobre liderazgo en jóvenes. Así que lo único que hicimos fue cambiar, ¿no es cierto?, la doctrina, poner la doctrina correcta, y bueno, usamos también la herramienta de Academia de Cristo, y todavía no iniciamos con ello, con los jóvenes, pero sí nuestra idea es poder hacerlo pronto, pero para eso queremos primero pasar nosotros por una capacitación y después sí enseñarle o volcarnos a trabajar con ese segmento de edad, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Muchas gracias a los dos. Hacer el alcance que no pregunté por el grupo de niños, porque siempre pregunto por o comento por los grupos de niños. Pero los felicito, bonita tarea y nada, pues pedirle al Señor que los siga acompañando en su magisterio. Eso, muchas gracias. A usted, Mari. Tenemos algunos minutos más y si desean, pues con toda confianza que levanten la mano y escuchamos su pregunta y mientras estamos esperando más preguntas, Juan y Luis, ¿nos pueden compartir un poco sobre cómo van preparando las prédicas para sus cultos, para sus servicios de adoración? ¿O qué hacen para los cultos? Luis y sigue Juan, si está bien. Ok, sí, bueno, al principio teníamos las enseñanzas grabadas que estaban en la Academia Cristo, en la parte de Grupo Sembrador, y luego empezamos con clases los días martes de estudio del texto. También tenemos herramientas como bueno, el calendario eclesiástico, donde ahí ya tenemos qué lecturas y qué palabras, qué enseñanzas vamos a tener. Tenemos también el comentario de los propios, que es algo hermoso, que ustedes pueden
Yo la verdad que lo disfruto y lo hago cada domingo y lunes para poder estar el martes. Por ahí no puedo por temas de trabajo, pero me gusta mucho participar en la enseñanza de los martes porque allí nos nutrimos del conocimiento de los profesores de academia, pero también de cada posición de algunos de los hermanos que participan, que siempre aprendemos. Y eso yo creo que cada líder de grupo sembrador necesita tener ese corazón de aprendiz, ¿sí? De siempre poder tener esa mentalidad, ese corazón de querer aprender. Entonces ahí Dios nos va a sorprender. Cuando nosotros nos ponemos en un pedestal, ahí lo más probable es que nos frustremos. Eh, Usamos la herramienta de la Biblia popular, todas las herramientas que nos da Academia de Cristo. Para mí fue una gran bendición, pues llevaba 10, 12 años preparando sermones en la anterior congregación y me resultaba, en un punto era algo como una carga. Y hoy veo la bendición de tener algo organizado, preparado, donde obviamente uno después tiene que sentarse, ponerse a estudiar y el Señor a través de su Espíritu Santo nos guía y nos da esas cosas hermosas que nos hace ver para que después podamos compartirlo entre todos. Muchas gracias, Luis. Juan, lo que hacen ustedes para los cultos, las prédicas, cómo prepara todo para un fin de semana. Bueno, al principio me costaba, ¿no? Como todo. Compartía las lecciones que estaba estudiando, se los compartía al grupo. Eh, y ya después, ¿verdad? Fuimos aprendiendo la tecnología de usar la computadora. Entonces a hoy entramos a Academia Cristo, ¿verdad? Y ahí le damos al grupo Sembrador, eh, hay varias partes a donde acudir en Academia Cristo, entonces hay mucho material para compartir, ¿sí? Entonces ya se me hizo más fácil. Cuando más fácil nos las pone Academia Cristo es cuando nos da el estudio, ¿verdad? Los martes, estudio del texto, ¿sí? Y también tenemos el calendario eclesiástico. Ya tenemos que vamos a compartir este domingo, entonces si queremos podemos estudiar ya desde ahorita en la tarde para llegar preparados para el martes, para el estudio del texto. Y en base a ese estudio, el día siguiente, pues ya podemos ir haciendo el sermón. Y ya es como lo comparte, es lo que hacemos, ¿sí? Bueno, Academia Cristo, pues nos pone todo fácil. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Néstor, yo vi su mano hace poco. ¿Tiene una pregunta? Nuestro Gonzalo, pastor. Gonzalo, sí, Gonzalo y después Néstor, si desea todavía hacer su pregunta. Adelante, Gonzalo. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, como veo que ya vamos a terminar, así de rapidito nada más. Yo creo que aquí, regresando al tema de la prosperidad, yo creo que lo estamos malentendiendo, porque la prosperidad no es eso, de que se les pida a, o con relación a la ofrenda. Ya hace una investigación aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí, primeramente, habla de Santiago, del Evangelio de Santiago, capítulo 2, versículo 14. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha para el cuerpo? ¿Y de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
y así hay varios versículos. Entonces, aquí la fe sin obras es, es una fe muerta. Y aquí a lo mejor muchos de nosotros pensamos y confundimos la prosperidad de, de las Sagradas Escrituras. Sí, la Biblia no prohíbe la prosperidad, pero sí unos evangelios. En el Evangelio de Santiago 1:15, de, 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 Sí, de otros evangelios sí, y que tenía aquí. O sea, en sí, la prosperidad significa amor al dinero, idolatría, y como por ejemplo tenemos a San Judas lo que hizo, a Judas Iscariote, que por la ambición y amó más al dinero que a Jesús y lo traicionó. Y sí, en sí no es que yo, no es que yo esté muy enfocado a eso, sino que yo he escuchado tanto de la prosperidad que lo prohíbe y que no, no, la Biblia no prohíbe, prohíbe la idolatría y el amor al dinero. muy bien, Juan. Y sí, exactamente, sí, el problema que tenemos ante nosotros es el amor por el dinero. Y no es pecado ser rico, y no es, de hecho, fue 15 días, Juan, cuando yo estuve con ustedes en Tenancingo y en la prédica hablamos un poco sobre las riquezas y cómo la plata que tenemos, ya sea poco, ya sea mucho, es una bendición y que podemos usar los recursos que tenemos para ayudar a los demás y hablemos acerca de algunas personas que tenían muchas riquezas en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, y hablamos porque Juan tiene unos borregos ahí. Y hablamos de que pues es probable que Abraham tenía muchos más borregos porque él era sumamente rico y eso es una prueba de que no es mal tener riquezas. Pero donde sí vemos problemas hoy en día es cuando el enfoque está en lo que sí podemos recibir. Si yo traigo mi diezmo, entonces Dios me va a multiplicar. Y muchas veces este puede ser el enfoque en lugar de tener el enfoque en las riquezas de la gracia de Dios. Pero sí, un buen tema para otro tiempo. Tenemos unos minutos más, entonces damos la palabra a Néstor de Oaxaca. Adelante, Néstor. Bueno, oye, voy a quedarme con una duda, pero yo quiero nada más enfatizar en lo que dicen los hermanos allá de la prosperidad. Toda congregación, todo pastor que predica la abundancia económica y que le dice a los hermanos que se van a volver ricos, eso ya no son servidores de Dios, son mercenarios del Evangelio. Entonces no confundamos esas dos cosas. Nosotros estamos para servirle a Dios y no servirnos de las ovejas. Entonces, no confundamos, la prosperidad es una cosa, que nosotros queramos hacer mal uso del Evangelio para enriquecernos de manera ilícita, es otra. Entonces, para que no caigamos en esas situaciones. Les agradezco, pastor, les agradezco al pastor Juan, al pastor Luis Bello, sus aportaciones. Créanme que para mí va a ser muy, muy especial todo esto, porque estamos empezando y la duda que se me va a quedar y que después espero que no la resuelvan, es que los he escuchado hablar de 4 puntos o 4 pasos, algo así por decirlo. No he llegado hasta allá en Academia Cristo, pero sí me gustaría que así levemente me explicaran si es posible, si hay tiempo todavía. Y si no, pues será para la próxima. No, creo que esta es una muy buena pregunta para cerrar nuestra charla esta noche, de hablar de los cuatro conceptos Andes. y sí, y creo que Néstor, ¿usted se encuentra actualmente en el curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos? Así es, efectivamente. Ya estoy ahí. Perfecto, perfecto. El proyecto final para este curso es compartir los cuatro conceptos y creo que ambos, Juan y Luis, lo han hecho para este curso. De hecho, yo creo que yo tuve el privilegio de tener a Luis en este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos.
Juan y Luis, ¿nos pueden compartir sus experiencias compartiendo los cuatro conceptos pecado, gracia, fe y obras y cómo hacían ustedes este proyecto final, por favor? Juan y después Luis, ¿sí está bien? Em, con mucho gusto, hermano. Primero, eh, los cuatro conceptos comenzamos con el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? Y luego la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido de Dios. Y luego la fe. Y luego, ¿por qué vamos a hacer obras? Lo que hace rato decía el hermano, ¿no? La fe sin obras está muerta. Pero ahora, ¿por qué vamos a hacer una buena obra? No para obtener nuestra salvación. Recuerden que nuestra salvación ya fue ganada por Jesucristo. La obtenemos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces voy a hacer una buena obra por agradecimiento a Jesucristo, por lo que hizo por mí. Me regaló, me dio la vida eterna. ¿Sí? Y bueno, al comenzar con el pecado, pues, la gente no sabe qué es el pecado y con el estudio que nos da o con todas las herramientas que nos da Academia Cristo, pues tenemos videos, eh, tenemos hojas para el estudiante, tenemos hojas para nosotros como maestros. Entonces los llevamos a la cita bíblica que nos da el estudio, vemos el video y contestamos las preguntas y vamos a preguntas y respuestas y los dejamos que contesten ellos. Y pues bueno, la gente ve y dice, ah, esto es diferente, yo pensaba que era otra cosa. Y entonces ven la diferencia. Y más si son ya cristianos que han asistido en otras denominaciones, ven la diferencia y entonces por esto optan por quedarse con nosotros, ¿sí? Pero a veces es mejor buscar a gente nueva, a gente que no se ha congregado en ningún lado, porque a veces vienen otros hermanos de otras denominaciones y quieren contender. Traemos muy arraigada, arraizada lo que nos han dicho, y a veces defendemos más al pastor que nos dijo que todo a las escrituras, todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo les recomiendo gente nueva, gente fresca, y no va a haber mucha contención, ¿sí? Es lo que puedo aportar, hermanos. Muchas gracias, Juan. Y sí, lo que Juan hizo el proyecto final, como usted tiene, Néstor, este proyecto final de enseñar a un grupo pecado, gracia, fe y obras. Pero pedimos a los sembradores que continúen haciéndolo con los nuevos integrantes a su grupo para que tengan la misma formación, la misma base bíblica. Gracias, Juan. Y Luis, un poco sobre los cuatro conceptos, el proyecto final o cómo usted mencionó antes, pero ¿cómo usted usa los cuatro conceptos hasta ahora? Sí, nosotros básicamente es como un curso inicial que nos ayuda las personas vienen con muchas enseñanzas eh, o ideas o razonamientos. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, este curso es para que todos podamos entender lo mismo, que todos podamos aprender lo mismo. No importa si vos sos un teólogo o no importa si sos una persona que se inicia, lo importante es que para que el grupo pueda crecer y fortalecer, todos podamos hablar lo mismo, eh, hemos aprendido lo mismo, entonces después podemos confesar lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, hay un curso muy lindo también en la Academia de Cristo, que está por ahí, que se llama En esto creemos, que nosotros lo usamos mucho este año, porque
cuando termina cada lección de ese curso dice, esto creemos, esto enseñamos y esto confesamos. ¿Sí? Entonces nosotros usamos esa parte también para decir, bueno, esto de los 4 conceptos es lo que creemos, esto es lo que hemos enseñado y esto es lo que confesamos. Y eso nos mantiene en una unidad de la enseñanza y también luego nos va a mantener en una unidad de fe. Por eso es que el curso es básico, es elemental, es muy profundo, porque uno lo puede llegar a profundizar. Nos ha tocado hacer 3 semanas, o sea, 3 miércoles, hablar del pecado y de la gracia, porque hay gente que necesita conversar, necesita hablar, expresarse, y bueno, ahí está que nosotros podamos disponer de ese tiempo, que no es, no, hay que hacer el curso, listo, tildamos que lo hizo y ya está. No, que pueda la persona entrar en ese curso y poder, como decía Juan, ¿no? Tener sus preguntas, sus dudas, y bueno, nosotros tener la habilidad de poder ayudarles a que ellos crezcan. Muchas gracias, Luis. Gracias, Juan. Y yo veo la mano de nuestra hermana Natalie. Una última pregunta, Natalie. Una pregunta para los sembradores, Luis y Sí, Juan. gracias, Pastor Matt. Es con respecto, sobre todo al hermano Luis Bello, con respecto a los cultos de adoración. Nosotros tenemos culto de adoración 2 veces al mes, porque no todas las damas del grupo están en acuerdo doctrinal todavía. Entonces mi pregunta va, eh, cuando hay culto de adoración, si Santa Cena, ¿cómo, qué actividades? Lógicamente, primero está la liturgia que nos brinda Academia Cristo por medio del calendario, la confesión de pecados, el credo, la oración, la alabanzas que, bueno, en el caso de nosotros utilizamos de Academia Cristo. Pero, ¿qué otra actividad? Si agregan alguna, ya sea el hermano Luis Bello o el hermano Juan, si agregan una actividad, por ejemplo, de reunión o convivio al final del culto de adoración. Esa es mi pregunta, pastor. O sea, ¿qué actividades más en cultos de adoración sin Santa Cena que se han hecho actividades? Gracias, pastor Matt. Ya, Gracias, sus Natalie. hermanos. Sí, damos la palabra a Luis y entonces a nuestro hermano Juan. Bueno, en ese aspecto tratamos de ser rigurosos sin ser legalistas, ¿sí? ¿Riguroso en qué? Hablo de mi experiencia, hay personas que venían de otra congregación, que se habían apartado y han dejado, y entonces tienen una idea de un culto, ¿sí? De una liturgia. Entonces, cuando tratamos que esas personas pasen por los 2 cursos iniciales, los 4 conceptos, y aprendan de mí, que ellos terminen esos cursos, que nosotros hacemos los días miércoles y días viernes. Cuando ellos terminan, y que en el curso Aprendan de mí, hablamos de la iglesia y hablamos del congregarse y hablamos del culto, nos tomamos un tiempo para que la persona pueda ella tomar la decisión de querer, de desear participar en las reuniones, en los cultos, ¿sí? Nos ha tocado que una persona que era católica, después fue a la iglesia evangélica y después está con nosotros y dijo, bueno, esto es un culto católico. Digo, no me lo resumas de esa forma y tratemos de que vos puedas entender de qué se trata, para que tenga conocimiento, porque no queremos que la persona se frustre
en algo que podamos ofenderlo o tampoco que se sienta dañada por algo que... Entonces, tratamos de que para que llegue al culto de liturgia, no llegue con ese conocimiento. ¿Qué hacemos antes? Y hay veces que tenemos personas nuevas y hacemos culto de estudio. Entonces el culto de estudio que nos da la capacidad de que puedan preguntar, que podamos hablar, hacemos el tema, pero en forma de preguntas, con preguntas y respuestas, de manera que la persona se sienta que vaya entendiendo de qué se trata. Y una vez que entiende, que tiene esa seguridad, nosotros pasamos al culto de liturgia y la pasamos para que ellos tengan esa plenitud de conocimiento. Gracias, Luis y Juan. Gracias, hermano Luis. Un abrazo, Eh, Natalia. bueno, nosotros lo que hacemos es aplicar lo que nos mandan para compartir el domingo, ¿no? En el estudio del texto y al final de cuentas lo aplicamos el domingo. Eso, y la pregunta era, cuando no hay Santa Cena, ¿qué hacemos después del culto? Entonces, a veces nosotros preparamos algo para los hermanos, algún lunch o algo para compartir con los hermanos. En los estudios igual, entonces los domingos nada más lo dedicamos al puro culto, al puro servicio, ¿sí? El estudio lo damos entre semana, vamos en sus casas. Entonces estudiamos en alguna parte, por ejemplo, eh, el catecismo en un hogar. En otro hogar estamos estudiando el libro de Génesis. En otro hogar nos pidieron Jesucristo sí, la adicción no. Ese es un hogar a donde les gusta tomar mucho. Entonces nos pidieron ese estudio. En otro hogar nos pidieron el estudio para el matrimonio, ¿sí? Entonces, a diario estamos yendo en casas, en los hogares. Entonces, al terminar, con la familia que vamos, nos invita al café, con el pan o una cena, ¿sí? Y a veces nosotros también les decimos, no prepare nada, hoy nos toca traer nosotros. Y llevamos lo que querramos llevarles o lo que les queramos brindar a los hermanos, porque ellos también nos brindan algo al terminar el estudio o ya sea el culto los domingos. Preparamos algo para convivir. Muchísimas gracias, hermano Juan. Dios les siga bendiciendo. Sí, buena pregunta. Gracias, hermana, igualmente. Sí, muchas gracias, Juan. Pues, hace unas semanas tenemos unas semitas grandísimas con jamón y milanesa de pollo y queso y frijoles y Juan, después de comer uno de esos sándwiches tan grandes, Juan me ofreció otro y ay, súper riquísimo. Muchos eventos de compañerismo ahí, ya sea estudios especiales o actividades de convivencia, igual como en Varadero. Sí, Néstor, le damos la palabra. No, nada más ya para terminar lo que decía el hermano Juan. Nosotros los mexicanos somos muy dados a la convivencia y compartimos los alimentos después de un estudio, después de un servicio. Entonces es algo que nos caracteriza porque compartimos con todos los hermanos. Tengamos o no tengamos, siempre compartimos el alimento. Así que cuando vengan a México, vénganse, pónganse en ayuno durante un mes para que puedan disfrutar de todos los alimentos. Eso es lo que necesito hacer antes de visitarle a Juan, es hacer un ayuno para que llegue con hambre, porque sí, hay mucha comida y mucha comida muy buena. Y no, muchas gracias. Y este tiene que ver con el quinto hábito. En el nivel sembrador, en estos cursos, si ustedes van a estudiar o ya están estudiando los 5 hábitos que queremos que los grupos pongan en práctica. Y el quinto hábito es el apoyo mutuo, que tiene que ver con compañerismo, convivir, compartir como un grupo y definitivamente puede ser con comida.
Muchas gracias a todos ustedes y quiero agradecerles a Luis y a Juan. Sí, Luis, adelante, hermano. Sí, le robo un minuto más, porque ya que dijo No, de hágale, quinto hermano, hábito, 5 minutos. Total, la palabra es suya. Adelante. perdón, porque pasó algo ayer maravilloso y quería compartirlo y me hizo recordar de esto de, de compartir el hábito de apoyarnos unos al otro. Nosotros tenemos un hermano que él tuvo diferentes enfermedades de diabetes, perdió la vista, había quedado casi ciego, lo operaron y recuperó la vista, en el medio perdió a su hijo, un montón de cosas. Y siempre estuvo luchando contra todas esas cosas, pero él siempre ponía el amor de Dios por encima de sus problemas, sus dificultades. Y ayer, yo ya lo había hecho, pero ayer lo dijo delante de todo el grupo, que él quería, haciendo honor a la palabra que habíamos recibido, que hablaba de la generosidad que produce gratitud, ¿no? La generosidad de Dios produce gratitud en nosotros y esa acción de gracia. Y él dijo, yo recuperé mi vista porque estaba ciego y le doy gracias a Dios porque la puedo ver y puedo trabajar. Y cualquiera, él hace trabajo de electricidad, cualquiera de ustedes, dice, que necesita algún trabajo de electricidad en su casa, yo se lo hago gratis, porque yo quiero ser agradecido para con Dios. Y, y es un muchacho que la pasó muy difícil todo este tiempo, pero salir de su corazón eso, ¿no? Esa gratitud a Dios, sabiendo que lo que hacía lo hacía como para Dios. Y, y así como recién decía el hermano Néstor, ¿no? Que lo reciben con alimento y que es saludable y es buenísimo. Y nosotros también lo hacemos, ¿no? Cada vez que terminamos una reunión comemos algo también, pero yo digo, encontramos en todas las personas un corazón agradecido. Siempre vamos a encontrar, y busquemos eso, que la persona eh, siempre va a terminar siendo agradecido con Dios. Gracias. Excelente, Luis. Y sí, esa es muy bonita, ver la gratitud y que hay un miembro de su grupo que quiere hacer esto, no por obligación, no para ganar el favor de Dios, simplemente por gratitud, por lo que Dios había hecho en su vida. Y yo doy gracias a Dios por ustedes, por usted, Luis, por usted, Juan, por su ministerio, por las formas en que están compartiendo el Evangelio en sus comunidades. Y doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí, quienes también tienen grupos o quienes están plantando grupos o apoyando el ministerio de un grupo. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Voy a subir la grabación para que sea un recurso para otros también. Y vamos a cerrar con una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Que todos tengan un Amén y excelente amén. inicio a la semana y Amén. mil gracias de nuevo Amén. a nuestros colaboradores, a nuestros hermanos sembradores Luis y Juan. Muchas bendiciones a ustedes y a sus familias y a sus grupos. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermanos y Pastor Matt. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas y sus hogares. Un fuerte abrazo. Gracias. Que Un todos abrazo para Paz descansen. para todos todos. nosotros. Bendiciones para Bendiciones. todos. Dios los bendiga. Dios, Benjamín. Amén a todos. Dios, Pastor Mar. Un placer, Pastor Mar. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Dios los Buenas bendiga. noches. Buenas noches. Gracias, muchas bendiciones. Que todos descansen muy bien.
de la pregunta. Gracias, Pastor Marco. Gracias, gracias, muchas bendiciones. Amén. Amén. Bueno.